Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Hoy, día 24 de diciembre, día de la Nochebuena. Vamos a compartir en este momento con Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, que es el obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación y saludo a todas las personas que están en este momento en sintonía con este espacio. Buen día, bienvenido, Monseñor. Mire, Monseñor, cuéntenos, ahora cerrando el año, ¿cómo anda el catolicismo aquí en República Dominicana? ¿Qué tanta influencia sienten que tiene la Iglesia? ¿Cuáles son las tareas hoy de la Iglesia para con la sociedad, para con el pueblo? Mira, el cristianismo, en sentido general, sobre todo el catolicismo, sigue teniendo también una gran influencia en nuestra sociedad, especialmente en cada una de las diócesis. Yo vengo de la diócesis de Santiago, duré 8 años como obispo auxiliar de Santiago. Santiago, una experiencia interesantísima, una gran participación en cada una de las parroquias, las comunidades, una gran vivencia de la fe entre la gente. Luego vine a La Vega, que duré también 11 meses, 1 año y 11 meses en La Vega. También una diócesis con un gran dinamismo, una gran participación de la vida cristiana. Y ahora en Santo Domingo, recorriendo por algunas de las parroquias ya, miro también una gran participación, una gran incidencia del cristianismo, de los católicos en nuestra iglesia. Aparentemente se nota y se dice a veces que está bajando el número de la participación de los cristianos. Perdóname, bueno, la gente, los medios, nosotros en los medios hemos emitido juicio, hemos hecho algún tipo de valoración, por ejemplo, equivocado o quizás acertando medianamente, hemos dicho que la influencia de la Iglesia en los temas sociales luce para algunos como que se ha ido perdiendo, y quizás tiene mucho que ver con el protagonismo que en algún momento tuvo López Rodríguez, con el protagonismo que tuvo Agripino Núñez Collado, que Núñez, Agripino fue una figura fundamental en la consolidación de la democracia dominicana, en la participación de los diálogos. Entonces, es posible que por esas figuras uno esté pecando o errando. Sí, porque era que sabían más, se sentían más, Agripino y Nicolás. Pero también vemos el crecimiento de la sociedad. La iglesia antes era pequeña, eran 2 o 3 sacerdotes que había en tiempo de Nicolás y Agripino. En Santiago, por ejemplo, eran 40 parroquias, hoy hay 115 parroquias. Aquí en Santo Domingo eran 2 o 3 parroquias y era pequeño. Ahora ha crecido muchísimo. Y cuando hablaba alguno de esos sacerdotes se sentía muchísimo. Eran pocos medios de comunicación también. Y cuando hablaba uno de ellos se sentía en todas partes, porque no era tanto, no existían las redes. Sí. Si hubiera existido las redes quizás se queda muy difuso todo el mensaje porque se va perdiendo. Hoy es más difícil ser un líder y poder llegar a mucha gente. Y sentir la presencia de todos los grupos es más complicado. Pero el cristianismo sigue teniendo una gran incidencia, aunque naturalmente hay que entender que el secularismo ha ido también penetrando en la sociedad. También con la realidad social del mundo y del país. Antes la gente trabajaba y tenía un solo trabajo, ahora la gente tiene el pluriempleo. La gente no trabajaba un domingo ni un sábado, terminaba el domingo y se iba para su casa y se iba a la iglesia. Ahora la gente trabaja sábado, domingo, a día de Semana Santa. No hay día ya, todo el mundo está ocupado. Y aunque la gente a veces quiera estar en las cosas, se le hace más difícil. Pero las iglesias, nuestras iglesias, están llenas. Uno va a cada una de las parroquias, están siempre llenas los domingos, los grupos. Ahora, por ejemplo, están varios fenómenos. Con Emaús, por ejemplo, una cantidad grande de personas participando en retiros. Recuerdo que ahora, este año, en Higüey, hubo una celebración con 15,000 personas del Emaús. Era limitado la participación. Es decir, que hay una gran incidencia todavía de la vida cristiana en nuestra sociedad. Mire, a propósito de esa buena referencia, es tradición en nuestro programa el día de hoy, el día de Nochebuena, invitar a un obispo para hablar del tema de la natividad y su esencia, algo que se ha perdido. Y lógicamente en el caso suyo es una oportunidad, porque para nosotros usted está debutando en este tipo de programa aquí en estos predios capitalinos, y habremos de conversar otros par de temas relacionados con su función de obispo coadjutor.
Pero en esencia, ¿qué es la natividad? Y si qué valor se ha perdido, ¿qué debemos recuperar? Hoy que es Nochebuena, que se celebra a la espera de la llegada del Señor. Bien, como el nombre mismo lo dice, Navidad o Natividad, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es un valor muy importante porque celebramos la vida, la comunión, la fraternidad y sobre todo el hecho de que Dios se hace uno de nosotros, se baja para estar con nosotros y vivir con nosotros. Y ahí se destaca mucho el valor de lo divino y lo humano. Dios que se hace, se baja y se humaniza para vivir con nosotros. Pero está el fenómeno que el mercado ha aprovechado este tiempo donde hay mucho movimiento, porque la Navidad es compartir, la Navidad es regalar, la Navidad es celebrar. Y el mercado ha visto esto en un espacio muy interesante para vender y ha aprovechado la Navidad para el mercado. Lamentablemente los valores fundamentales como el compartir se ha ido perdiendo. La convivencia sana, mucha gente en estos días, y hoy ojalá que no pase nada de esto, pero hay más accidentes, más intoxicación por alcohol y más problemas entre en las comunidades, porque se han ido perdiendo los valores fundamentales, como quizás te tocó a ti o me tocó a mí, que uno esperaba este día para juntarse con la familia, a cenar, a compartir. Ya muchas familias ni cenan juntos, se van a restaurantes, se van por ahí. No hay oportunidad de juntarse en familia, la convivencia sana se ha ido perdiendo. Y lo esencial que es el orar, celebrar el nacimiento de Cristo, se ha ido convirtiendo. Hay menos feligresía en las iglesias días como hoy. Mira, paradójicamente nosotros nos hemos preparado para celebrar este día con Adviento, este tiempo. Entonces 24 más o menos personas, porque están preparando más la cena y las cosas en la casa. Y entonces no va, yo digo, pero entonces el día que debemos celebrar el nacimiento de Cristo, estamos muy ocupados porque hay que preparar la cena, que hay que ir estamos comiendo. Entonces estábamos comiendo más y entonces están en la bebida y preparando una cosa y se pierde lo esencial, porque el mercado lo ha aprovechado y vamos a beber, vamos a comer más, vamos a celebrar y se anuncia más fiesta este día y entonces lo esencial se ha ido perdiendo. Es lamentable porque el hecho de mantener la comunión, la unidad en la familia es algo elemental, sobre todo para la convivencia social que nos afecta tanto en estos momentos. Monseñor, hay algo que Daniel le preguntaba y usted lo abordaba de una perspectiva que es interesante, yo creo que la retomemos, que es la cantidad de feligresía, cómo ha crecido o ha decrecido el pueblo católico y cómo se evidencia eso a nivel regional. Pero eso es otro tema que quisiera conversar con usted, pero antes, pienso que no me quedó concluso algo que Daniel le planteó, y es la influencia de la Iglesia Católica a partir de esos liderazgos en los temas sociales. Y tiene que ver con lo que en la segunda parte le quiero tocar, dentro de esta batalla cultural en que se encuentra Occidente. Sí. La Iglesia Católica tuvo voces muy altas en algún momento, luego esas voces bajaron. Con su llegada parece que ese tono ha subido. Usted, Monseñor, padre, ¿cómo se llama? Manuel Ruiz, obispo de Estela Marí. O sea, tienen una posición diferente. ¿Es así? ¿La percepción es esa? O sea, ¿hay un retome de la Iglesia de participar de forma más activa en esos temas de debate social? Bueno, la percepción hay que hablar de fuera, no puedo decir yo, claro, prácticamente. Pero es mi estilo, yo siempre he sido así en Santiago, en La Vega, es mi forma de ser, de vivir en la iglesia, de ser iglesia, de comunicar las cosas y sobre todo la sintonía con la realidad que vive la sociedad, porque somos iglesia y nosotros no podemos estar de espalda a la realidad que se vive en el mundo actualmente. Pero hay una situación que nosotros también como iglesia hemos siempre analizado. Cuando se dio los fenómenos tanto de la incidencia de Nicolás, Monseñor Nicolás y Monseñor Agripino, ustedes saben bien que a nivel institucional el país no estaba tan sólido. Había muchos problemas institucionales. Sí. Con la Junta, con la Vera era un problema. Claro. No había una fortaleza institucional. No se respetaba la institucionalidad como hoy se respeta. Gracias a Dios, y ha sido muy beneficioso para el país, el hecho que las instituciones se hayan ido fortaleciendo y nosotros como iglesia no tengamos la necesidad de intervenir constantemente cuando hay una crisis, claro, porque Nicolás tenía que intervenir cuando había una crisis, Agripino tenía que intervenir cuando había una crisis. Gracias a Dios, ya los avances institucionales del país han sido interesantes y eso ha ayudado de que nosotros no tengamos que intervenir cuando hay una crisis, gracias a Dios. Pero como iglesia nosotros tenemos y debemos asumir nuestro compromiso porque
nuestra iglesia tiene una doctrina social muy interesante, que el tema político, el tema de justicia, el tema de derechos humanos, el tema de bien común, eso está bien definido en la doctrina social de la iglesia, que es antigua y muy importante para nosotros también ayudar a mantener el equilibrio social cuando hay situaciones que se dan en la sociedad, cuando se dan en el país. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando sucede algo que lacera la dignidad de los pobres, de la gente sencilla, de la gente humilde. Yo no puedo cruzarme de brazos y decir yo no sé eso, porque yo estoy predicando constantemente sobre por ejemplo, pobreza. monseñor, el tema migratorio es un tema complejo en el mundo, pero República Dominicana tiene particularidades muy especiales. ¿Cómo usted ve el tema migratorio en caso de República Dominicana? ¿Cuál es su visión del abordaje que debe hacer el tema migración, nacionalidad en nuestro país? Mira, es un tema, como tú has dicho, muy sensible por la situación que tiene nuestro hermano país de Haití, por la situación institucional, porque no hay institución así con la que tú puedes entrar en conversación. Ni siquiera iglesia hay prácticamente. La situación, bueno, tiene iglesia, tiene una iglesia, pero la situación de ellos no pueden salir mucho. Entonces, entrar en un diálogo con Haití, con la situación que tiene, es muy complejo. Y el hecho mismo también de la cantidad de haitianos que pasan al país y con la situación que se da también en la frontera, que lamentablemente ya es conocido, los negocios, el chantaje, todo lo que se da en ese entorno es un poco delicado. Con el tema de las parturientas que van a nuestros hospitales y el protocolo que hubo también, hay un tema también que es el tema de la dignidad, del cuidado de la salud de una persona. Pero con nosotros como iglesia entendemos sobre todo el respeto a las leyes migratorias. Tenemos que respetar eso. El país tiene sus leyes, hay que respetarlas. Ahora hay que cumplir con el protocolo en el momento de sacar un ciudadano del país, como se hace a veces, que se maltrata, que se mete en un vehículo horas y horas sin un baño y sin agua. No, yo entiendo que sí hay que deportarlo, pero hacerlo con los debidos protocolos. Con la dignidad. Con la dignidad, naturalmente. Cafecito Santo Domingo, café para usted. Mientras le pasan ese café, me llama la atención, muchas gracias, que conozco varios diáconos, amigos, profesionales de diferentes áreas. Es que hay un entusiasmo a que usted en un momento estudió en colegios católicos o intentaron formarlo. Yo estudié en el Colegio Oratorio María Auxiliadora con el padre Joaquín Soler y los salesianos y otros sacerdotes, y conozco amigos que ahora son diáconos y que en su momento no hicieron, vamos a decir, completaron estudios sacerdotales. Hay mucho de eso, hay muchos diáconos. Mira, es un fenómeno muy interesante que se está dando nosotros en nuestra iglesia, que afortunadamente surgió en el país, en la República Dominicana, porque el diaconado, que le llaman permanente, hay un diaconado permanente y un diaconado transitorio. Un servidor fue diácono transitorio. Para tú ser sacerdote, tienes que ser primero diácono transitorio, que es un servidor, para hacer una experiencia en el servicio. ¿Eso es dentro del seminario? Dentro del seminario. Un año o 6 meses, según la norma, te ordenan diácono transitorio para vivir esa experiencia de servicio. Pero está el diácono permanente, como decía, que es un fenómeno que se dio aquí en República Dominicana porque existió en el siglo IV o V, hasta el X más o menos llegó, y se suspendió. Luego, en el año 65, se retomó y se comenzó aquí en el país. El primer diácono que se retomó aquí fue aquí en el país, especialmente en Santiago, en la arquidiócesis de Santiago. Son hombres casados, con familia, profesionales, pero que tienen una vida ejemplar, una vida de servicio, una vida de... Se modificó en el Segundo Concilio Vaticano. En el Concilio Vaticano II. Ahí se fue que se abrió nuevamente la posibilidad. Y la primera persona que hizo fue aquí en República Dominicana. En Santiago. En Santiago. ¿Cuántos hay ahora mismo, más o menos? Actualmente hay más de 600. Aquí en el país. Y ya es un fenómeno global, o sea, ya en toda parte del mundo. En todo el país, pero en Europa sí hay en todo el mundo. En Europa y Estados Unidos no están así, porque es una iglesia más clerical. El sacerdote todavía tiene su espacio. Pero aquí nosotros ya tenemos una buena relación con los diáconos y hacen un buen servicio porque los diáconos pueden bendecir matrimonio y los diáconos pueden bautizar. Pueden poner sacramentos. Y puede exactamente, esos 2 sacramentos los puede realizar. Y nos ayudan de una manera extraordinaria y nuestras escuelas están llenas. Aquí ahora se abrió nuevamente la escuela y hay unos 100 y pico de hombres estudiando aquí nada más. Santiago tiene alrededor de unos 300 diáconos prácticamente y otro grupo estudiando. Hombres que están interesados en
servir a la iglesia de una manera más radical. Ahora, la esposa debe permitirlo. Si la esposa no está de acuerdo, no puede ser diácono. Primero se le consulta a la esposa para que el hombre entonces pueda ser admitido en una escuela que dura 4 años, 3 años de formación. Aprovechando eso que usted dice, ¿cuál es su idea, qué usted piensa de la participación de la mujer en la iglesia? Mira, la participación de la mujer actualmente es activa. No tienen más participación que los hombres. Nosotros, lo único que no son sacerdotes, o sacerdotisa o diaconisa, que ahora hay una discusión en ese tema en el Vaticano. Pero la mujer tiene la mayor participación en nuestra iglesia republicana. Que yo quiero suya es de la discusión en el Vaticano. No, yo estoy de acuerdo. Porque hay muchas mujeres en la iglesia. Sí, no, muchas. Incluso el Papa ha puesto en discaterio. El Francisco la puso, cosa que no había. Y eso fue un poquito revolucionario. Pero yo estoy de acuerdo que continuemos como vamos. La situación así, con la participación como hace la mujer, la incidencia que tienen en los diferentes ministerios que realizan la iglesia. Que no haya sacerdotes. Y ya la continuamos de esta manera, los sacerdotes, los diáconos. Sacerdotisa usted no la quiere. No que la quiera, no. No. Yo entiendo que la iglesia en su teología y sobre todo en su fundamento, en la persona de Jesucristo, que asumió una vida sobre todo asumiendo el servicio en la iglesia, hombre, el servicio, los 12 apóstoles, el mismo Jesucristo, y somos la continuidad de Jesucristo y los 12 apóstoles, y luego las mujeres que continuaron sirviendo. ¿Y el celibato? El celibato también debe continuar. O sea, usted favorece que continúe igual el celibato, y cómo, quiero aprovechar 2 cosas en eso. Oscar le hizo una pregunta del tema de la migración. Y yo me permito, porque usted señaló al monseñor, al cardenal López Rodríguez. La iglesia perdió voz. Y hay quienes dicen que usted viene a ser esa voz. ¿Usted está conforme como está actuando el gobierno actual con el tema migratorio y las medidas dispuestas, las medidas en los hospitales? Porque la iglesia a veces ha salido a defender el tema de la migración. ¿Cuál es su posición? Mira, con los hospitales, sobre todo las mujeres parturientas, los que van enfermos, yo creo que es un derecho fundamental a la salud de una persona y hay que recibirlo, hay que acogerlo. Que se gaste mucho dinero, se bota también dinero en muchas cosas, pero yo entiendo que la salud de un ser humano, donde quiera que vaya, debe ser atendido. Un dominicano está en Estados Unidos, enferma allá y lo atienden, o va a otro país y lo atienden. Yo entiendo que se debe atender. Ahora, permitir el negocio que se hace a veces de traer mujeres embarazadas para que vengan a parir al país, eso sí no se puede permitir, porque hay gente que está involucrada lamentablemente en ese tipo de cosas. Pero que una mujer viva aquí ya, una haitiana que tiene mucho tiempo viviendo aquí y sale embarazada aquí y va a un hospital, tú no tienes su documento, porque sabemos que es muy difícil resolver el tema de la documentación haitiana, es muy difícil. Y se intentó con Danilo, que intentaron, pero eso es muy complicado, se hace muy difícil. Pero nosotros en ese sentido, los haitianos que están aquí, que se regulen y se hace ese proceso de trabajo por contrato como se ha pedido, que se haga también, pero que se respete sobre todo las leyes migratorias. Monseñor, tenemos que ir ahora a publicidad. Al regreso, yo quiero que para orientación de los que nos siguen, de los que nos ven, nos explique un poco lo de coadjutor. ¿Cuál es la tarea que le corresponde a usted a partir de esa designación? ¿Cuál es su función en la iglesia con esas responsabilidades? Regresamos en breve.